Seguimos con las visitas, un día de muchas, pero muchas visitas, cosas que me encanta que la gente venga acá al piso y a compartir conmigo esta mañana en Viamonte a las 10. Ahora vamos al espacio de Viamonte Lee. Viamonte Lee, ustedes se acuerdan que los chicos vienen a compartir con nosotros estos espacios que son tan lindos y que nos llevan a recobrar el valor y esto de que la lectura es un derecho. Entonces, tenemos a Ezequiel Cayuqueo acá conmigo y que revaloriza mucho ese espacio. Y hoy vamos a tener un espacio de reflexión juntos. Exactamente. ¿Sí? Así es. ¿Estuve bien? Estuviste muy bien, Marcela. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. La lectura es un derecho, vamos a empezar por eso, que siempre cierran con eso, pero hoy también lo abrimos con eso. ¿Te parece? Sí. Ahora vamos con eso. La lectura nos permite abrir nuevos mundos, contarnos a nosotros mismos, contar la historia de los que nos antecedieron. Entonces es parte de nuestra identidad. Entonces acceder a la lectura es acceder a la identidad personal, familiar, comunitaria. Por eso es tan importante que todos podamos acceder a ella. Bien. Y recién decía esto de un espacio de reflexión, que es el que hoy nos va a acompañar. También la lectura nos lleva a reflexionar. Totalmente. Bueno, yo traje acá un texto para que pensemos juntos, reflexionemos en un momento y que nos dé ganas de seguir leyendo, seguir indagando. Yo hoy traje unos consejos de Georges Gurdjieff. Georges Gurdjieff es un místico del siglo XIX, siglo XX, que se nutre de tradiciones orientales, occidentales. Es un escritor, un padre espiritual, podemos decir. Y Jodorowsky, que es un autor cineasta, recoge estos consejos y los escribe en un libro que sale en 2015. Y nos lleva a imaginar una situación que me gustaría que imagines vos, yo, los que nos están escuchando, una situación, un contexto que se dé en Francia cerca de los años 40, del 1900. Nos acercamos a una ciudad en Francia, entramos a un departamento, entramos a una oficina, parece ser, donde encontramos a Georges Gurdjieff escribiendo. Dale. Una persona ya voy con vos, dale. Una persona ya entrada en años. Ajá. Nos acercamos a ese escritorio y vimos a ese abuelo escribiendo. Le está dejando consejos a su hija. Consejos para la vida. Y eso nos llevaría a pensar a nosotros, que me gustaría que todos pensemos hoy, ¿qué consejos le dejaríamos para la vida a un ser amado, a un ser querido? Que puede ser un hijo, una hija, un sobrino, un ahijado, un hermano, ¿no? Porque uno cuando va viviendo, ¿no? Va aprendiendo las experiencias, y uno cuando se hace grande va viendo que a veces los más jóvenes van repitiendo los errores que nosotros cometimos. Y a veces nosotros queremos aconsejar, hablar. Hoy nuestra tradición más occidental no le da el peso necesario a la voz de nuestros ancianos, de nuestras ancianas. Pero es muy importante porque tiene toda una sabiduría de la experiencia vivida que nos lleva a comprender la vida de una manera mucho más profunda, sensata, coherente, de una manera más inteligente también podemos decir. Georges Gurdjieff escribió 82 consejos a su hija. No vamos a leer todos, pero vamos a compartir algunos de esos consejos. Voy a leer algunos, uno en particular, hago el comentario y después pasamos a otro. ¿Te parece? Dale. Bueno, el primer consejo que voy a leer es el número 2, que dice así: termina siempre lo que comenzaste. Es una frase, son consejos así, bien cortitos. Podemos decir que son máximas, proverbios. Hay un libro en el texto bíblico, en la Biblia, que es los proverbios, que son máximas. Entonces intentan
recuperar todo un saber popular en una frase muy cortita. Nosotros también tenemos proverbios o máximas, pero los llamamos como refranes, ¿no? A caballo regalado no se le miran los dientes, sí, ¿no? Entonces tenemos varios de esos, ¿no? Son proverbios, máximas. Bueno, esto también podríamos pensar lo que es una máxima. Termina siempre lo que comenzaste. Y ahí quisiera hacer referencia a una cuestión particular, que es la de cerrar ciclos. Ciclos viene de una palabra griega que es kiklus, que es círculo. Entonces, cuando el círculo no se cierra y queda abierto, pasa algo en nosotros como seres humanos. Nos viene la ansiedad, eso que nos queda pendiente, eso que nos queda por hacer. Y voy a poner un ejemplo. Yo cuando trabajaba en Buenos Aires en una fábrica, salía a las 6 de la tarde, llegaba a mi casa, pero no podía desconectarme del trabajo. No había cerrado el círculo laboral. Ese quedaba abierto. Entonces llegaba a mi casa y comía y hacía mis cosas de forma apurada como si estuviera todavía en el trabajo. Y ya estaba en mi casa y ese era un momento de reposo, de descanso. ¿Qué pasó ahí? El círculo quedó abierto. Llegó a mí un texto que habla sobre los rituales. Entonces, ¿cómo cerrar un ciclo? Entonces, a mí me iluminó mucho ese texto porque decía, cuando llegues a tu casa, cambiate, bañate, perfumate y hacé una buena comida como para iniciar el momento de que ya estás en tu casa y cerrar el ciclo de que terminaste de laburar. Bien. Bueno, por eso es tan importante, yo puse un ejemplo, pero el ciclo puede ser de cualquier tipo, ¿no? Un vínculo del cual no te puedes despegar, una actividad que no puedes cerrar. A veces nosotros tenemos la idea de procrastinar, que es como dejar para después y vamos pateando. Bueno, Gurdjieff le dice a su hija y nos dice a nosotros, termina siempre lo que comenzaste. Bien. Esa es la primera máxima. La segunda máxima que voy a leer es la número 8. Nos vamos salteando. Ojalá que la gente después busque todas estas máximas y los lea en su casa. Porque es muy interesante todo lo que Gurdjieff está diciendo a su hija y nos está diciendo a nosotros. La número 8, dice lo siguiente. Aprende a recibir. Agradece cada don. Y acá hay una cuestión, desde mi interpretación, que tiene que ver con una cuestión psicológica. ¿Qué pasa cuando nosotros no agradecemos lo que recibimos? O no sabemos aceptar el don. Vamos a poner un ejemplo concreto. Llega un amigo para mi cumpleaños y me trae un regalo. Sí. Y yo me siento hoy en deuda con ese amigo. Y digo, bueno, cuando él cumpla años, yo le voy a comprar hacer un algo. regalo. Ahí no estoy aceptando el don. Ahí no estoy siendo agradecido. Porque estoy pensando que tengo que devolver eso que me están dando. Bien. Tengo que retribuir. De manera profunda, hay algo dentro nuestro que nos dice que no nos merecemos eso. Por lo tanto, tenemos que retribuir. Bien. Perfecto. Aprender a recibir cada don es aprender que somos dignos del amor del otro. Entonces, ahí hay toda una cuestión que tenemos que trabajar. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar en aprender a aceptar el don. Y el primer don que tenemos que aceptar es el don de la vida. Bien. Agradecer cada día que vivimos. Vamos por el número 14. No ocupes demasiado espacio. Cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires, en Capital, yo vivía en González Catán y me fui a trabajar y a estudiar a Capital y viví en una casa de estudiantes y vivíamos 26 personas en una residencia, en una casa antigua, y ahí era no ocupes mucho espacio. Teníamos un espacio en la heladera, teníamos un espacio en la casa, un espacio... Pero este consejo va más allá de lo físico, va más allá de que yo deje cosas tiradas por la casa. Quiere decir que nuestro ego, nuestro yo, no se extienda sobre los demás
no quiere acapararlo todo. No asfixia al otro. No asfixia al otro, totalmente. ¿Cuántas veces nos juntamos con un amigo y no le dejamos el tiempo para que acote algo? Hablamos solo. Un monólogo. Exacto. Mi padre iba a una iglesia evangélica allá en González Catán y a veces lo acompañaba un muchacho de esa misma iglesia que llamaba Darío. Y él me contaba después a la noche cenando, vine con Darío, caminando, charlamos, no me dejó meter ni un bocado. Se caminaron 20 cuadras Y hablo uno solo. y habló uno solo, ¿no? Puede pasar. Ahí Gurdjieff nos dice, no ocupes demasiado espacio. Bien, Habilitale un lugar al otro. perfecto. Déjalo ser. A veces en las parejas o en las convivencias, ¿no? con distintas familiares, nosotros queremos que se haga toda nuestra manera, toda nuestra forma de ver la vida, de pensar, nuestros tiempos. Ahí también estamos ocupando demasiado espacio. Tal cual. Bueno, voy a pasar a otros. Anoté muchos, pero no quiero... A ver, vamos al señor abarcar todo productor. el tiempo. ¿Cuánto tenemos? Bueno, así que... Bueno, vamos con el Elegí último. uno, el que nos deje así pensando. ¿Querés ese? Dale. Dale. Voy a elegir uno de los que más me gusta. A ver, El consejo número 72. a ver. En el lugar en el que habites, consagra siempre un sitio a lo sagrado. ¿Mm? Todo lugar que uno habite tiene que consagrar un sitio a lo sagrado. Esa cuestión sagrada puede ser un objeto, un lugar o un momento. Ese momento tiene que ser sagrado, tuyo. Tenés que conectar con uno mismo, conectar con Dios, si crees en Él, conectar con tus ancestros, si todavía pensás que podés vincularte con ellos. Vamos a poner un ejemplo. Hay una persona, una amiga mía, que dice que llegaba a su casa y de la ansiedad devoraba la comida. Entonces no podía disfrutarla, la devoraba. Entonces ella me dijo, me propuse que el momento de la cena sea un momento sagrado. Me siento, gusto los sabores, disfruto ese tiempo conmigo, no prendo la tele. Si hay alguien, escucho con la persona con la que estoy y me tomo mi tiempo. Entonces, ese momento sagrado, ese lugar sagrado, ese objeto sagrado, siempre tiene que estar en algún lugar donde vayamos, donde habitemos, tiene que estar un momento, un lugar, un objeto para lo sagrado. Bueno, yo les anticipé que era un momento de reflexión, así que creo que nunca mejor presentado, ¿no? Ese. Sí. Siempre es un placer recibirte en este espacio de Viamonte Lee. Ezequiel Cayuqueo es la segunda vez que nos visita, siempre nos dejas pensando y reflexionando y eso está muy bien. Te agradezco que hayas venido. Muchas gracias. Invitar a la gente a los espacios que da el programa. Yo coordino 2 espacios, uno en La Esmeralda, que es poesía, los martes de 2:30 a 4:30, y el otro en el bar La Victoria, cada 15 días, cuentos, los sábados de 2:30 a 4:30. Así que están mucho más que invitados y ojalá podamos favorecer o promover la lectura de los vecinos y las vecinas. Porque leer. Leer es un derecho. Bien. ¿Cómo ya lo tenemos como guionado? Hay que ir incorporándolo. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.